En este video vamos a hablar de todas las herramientas que tienen que ver con el texto y vamos a comenzar con lo que es la herramienta de texto, ¿ok? Se encuentra del lado izquierdo en su panel de herramientas. Vean que si yo doy clic y dejo presionado el botón del mouse, me desglosa una variedad un poco amplia de herramientas, ¿sale? La mayoría de estas herramientas las podemos hacer o las podemos crear con la misma herramienta de texto, ¿sale? Bueno, lo primero que vamos a hablar es que hay dos formas de crear texto. Una se le llama texto de punto. El texto de punto es cuando yo con la herramienta de texto simplemente doy un clic y yo puedo empezar a escribir lo que yo quiera, ¿no? De esta forma el texto va a seguir hacia la derecha hasta el infinito, ¿vale? En ningún momento por sí solo va a dar salto de línea hacia abajo, ¿vale? Bueno, eso es lo que se le llama texto de punto. Y si yo igual con la herramienta de texto doy clic, pero esta vez dejo presionado y dibujo una área, un cuadrado, un rectángulo en el que puedo escribir, esto se le llama texto de área. En este caso el texto pues se limita al espacio que yo estoy dibujando y cuando pasa a esa zona pues el texto brinca en automático hacia abajo, ¿vale? Cualquiera de estos dos se puede convertir en el otro tipo de texto. Si yo por ejemplo tomo un texto de punto y doy aquí en el apartado de arriba, en el apartado de texto, me cambio a convertir a texto de área, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que bueno, esa zona que yo había dibujado se va a convertir en un texto de área. Vean que yo deformo el recuadro y pues el texto se ajusta. Si yo no lo convierto a texto de área e intento hacer eso, vean lo que ocurre. El texto se deforma, se aplasta, ¿vale? Entonces cuando es texto de punto ocurre eso, que se aplasta, y cuando está como texto de área pues el texto ya se ajusta al espacio sin deformarse. Y de igual manera, ¿no? Al revés, yo puedo tener mi texto, venir a texto y convertirlo en texto de punto, ¿vale? Si lo convierto en texto de punto, pues bueno, el texto igual, si yo lo estiro se deforma, pero ya no estaría restringido a ese espacio, ¿no? Yo puedo seguir escribiendo y el texto va a seguir avanzando por sí solo. Entonces bueno, lo que se conoce como el texto de área lo podemos también, digamos, utilizar desde la herramienta aquí de texto de área. La manera de utilizarlo es que nosotros tenemos que tener dibujado, aquí por ejemplo estoy dibujando un cuadrado, ¿no? Con la herramienta de rectángulo, dibujo una zona, luego tomo la herramienta de texto de área y doy clic dentro de ese espacio, ¿no? Y otra característica que tienen los textos de área es que se pueden enlazar entre sí. Por ejemplo, tengo aquí lo que es un texto de área, ¿vale? Voy a dibujar por acá otro texto de área, ¿vale? Supongamos que este lo voy a borrar, ¿no? Por así decirlo, está vacío. Y por ejemplo, llega un momento en el que el texto no cabe, ¿no? Cuando ven que si yo encojo el texto de área, aparece este cuadrito rojo que se llama texto desbordado. Indica que hay más texto del que puedo ver aquí en mi área, ¿no? Entonces con la flecha blanca doy clic en ese botoncito y luego doy clic sobre mi otro rectángulo que había dibujado, sobre la zona donde está mi otro texto de área, y entonces aquí va a pasar que estas dos cajas van a estar enlazadas, ¿no? Entonces cuando el texto que está en esta caja ya no quepa, se va a pasar a la caja que está por acá, ¿vale? Y eso pues lo podemos seguir haciendo con más cajas, ¿no? Yo puedo duplicar esta caja y si de repente este texto ya no cabe aquí, pues darle continuidad con esta otra caja de acá. Cuando estamos trabajando con texto, lo más normal es tener nosotros la ventana de párrafo y de carácter. Vamos al apartado de ventana, vamos al apartado de texto, aquí se van a desglosar más paneles, y voy a tomar lo que es el de párrafo, que en este caso ya lo tenía por acá, y de una vez voy a traer también el de carácter, ¿ok? Estos paneles normalmente es muy útil que estén juntos, ¿vale? Y porque aquí controlamos la mayoría de los aspectos de referente a los textos, ¿sale? Bueno, voy a empezar con el apartado de párrafo. Nuevamente, si las opciones no se muestran por completo, se activan desde este botón de aquí, ¿no? De el menú, mostrar opciones, y nos va a mostrar todo, ¿no? Bueno, voy a colocar con la herramienta de texto un texto de punto y también voy a colocar un texto de área. Una diferencia que tienen, primero que nada, el texto de punto y texto de área, aparte de las que ya vimos, los textos de punto se pueden alinear izquierda, centrado o derecha, pero no se pueden justificar, ¿vale? De hecho, aquí aunque vean que pueda
cambiar o sea, aunque puedan ver ustedes que se mueve el texto, realmente del cuarto para acá ninguno de estos aplica con los textos de punto. Y en los textos de área sí podemos utilizar todos los alineamientos: izquierda, centrado, derecha, justificado con última línea cargado a la izquierda. O sea, eso quiere decir que si por ejemplo aquí mi texto continúa otra línea más, pues esa línea se va a quedar a la izquierda, ¿vale? O puedo hacerlo justificado con la última línea a la derecha, o justificado con la última línea centrado, o justificado totalmente todo lo que es el párrafo. Bueno, vamos a tener en este mismo panel de párrafo lo que son las sangrías, ¿vale? Vean que mi texto está colocado dentro de este bloque. Mi texto está dentro de este bloque y yo puedo generar un poco de sangrado en cualquiera de los lados, ¿no? Hacia la izquierda o por la derecha. Después vamos a tener lo que son la sangría para primera línea, el espaciado antes del párrafo y espaciado después del párrafo. Yo tengo aquí una caja de texto, un texto de área. Lo voy a estirar hacia acá. De hecho, miren, voy a copiar esto. Bueno, no todo, solo hasta aquí lo voy a copiar. Aquí, nuevamente, aquí termino, aquí doy enter, aquí pego el siguiente párrafo. Y hasta el momento están juntos, ¿no? O sea, no hay separación aquí. Pero cuando yo empiece a aumentar el espaciado antes del párrafo, miren que se empieza a separar, ¿vale? Este apartado de aquí, ¿vale? De igual manera, o sea, como que detecta dónde empieza el siguiente párrafo, ¿no? Mi caja de texto. Ese botón de acá aparentemente hace lo mismo, solo que, bueno, se entiende, ¿no? Que este apartado lo que está haciendo es que a este primer párrafo de arriba le está incrementando el espacio, y este de acá al revés, ¿no? El párrafo que está abajo está aumentando su separación de la parte de arriba. Bueno, entonces también tenemos acá el sangrado a primera línea, que este sangrado, miren, voy a cargarlo todo a la izquierda. Este sangrado de aquí solamente aplica a las primeras líneas, ¿vale? La primera línea de cada párrafo. Aquí está haciendo el espaciado y aquí también. Por último tenemos el botón de separar, que lo que hace es evitar esto, ¿no? Cuando el texto ya no cabe en la caja y aparece el guión que indica que continúa aquí abajo, pues se puede desmarcar el botón de separar y evitar que ocurra eso, ¿no? Que los textos no se separen. Seguido a las opciones de párrafo, bueno, tenemos la ventana de lo que es carácter, que aquí es donde nosotros tenemos, por ejemplo, la tipografía y la fuente, ¿no? Aquí, por ejemplo, la tipografía es un tipo de letra, y la fuente son todas las variantes de ese tipo de letra, ¿no? Por ejemplo, light, regular, medium, semibold, bold o black. ¿Okay? Bueno, vamos a tener todas las opciones que controlan lo referente a la letra. Por ejemplo, tenemos el tamaño, ¿vale? Tenemos el interlineado, que bueno, el interlineado pues obviamente solo aplica cuando tenemos a partir de 2 renglones, ¿vale? Con este controlamos la separación que hay entre un renglón y otro, ¿vale? Vamos a tener el tracking, que es la separación entre las letras, ¿no? Es el espaciado que hay entre un bloque de letra con el siguiente bloque, ¿no? Tenemos las opciones para deformar la letra que se encuentran acá abajo. Aquí nosotros podemos corregir la escala, o bueno, cambiar la escala, que esto puede generar una deformación, un estiramiento en el texto. Lo podemos hacer tanto a lo alto como a lo ancho, como ven aquí. Luego tenemos acá, por ejemplo, lo que es el desplazamiento vertical. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar una o varias letras y definir un desplazamiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? También se puede hacer hacia abajo. También se puede rotar. Tenemos aquí lo que es la rotación, ¿vale? Todas estas, o bueno, estas opciones de mover o girar las podemos hacer también con la herramienta de retocar texto, ¿vale? Si uso esta herramienta de retocar texto, yo puedo seleccionar un carácter y se puede tanto girar como desplazarlo hacia adelante, hacia atrás, o lo puedo cambiar de posición, pero esto no influye en el flujo del texto. Es decir, si yo con la herramienta de texto hago la selección del texto, van a ver que yo voy a poder seguir modificando el texto, ¿no? Es decir, esto sigue siendo una caja de texto editable.
Y bueno, en la parte de abajo tenemos lo que son algunos estilos de la letra. Por ejemplo, tenemos todo en mayúsculas. Ven que aquí tengo mayúsculas y minúsculas. Entonces si prendo todo en mayúsculas, pues todo mi texto va a estar en mayúsculas. No importa que yo escriba utilizando minúsculas, si esta opción está aplicada, el texto va a estar en mayúsculas. Vamos a tener versalitas, que es versalitas es como mayúsculas, pero de tamaño pequeño, ¿no? Son letras mayúsculas de tamaño de minúsculas. Tenemos superíndice o subíndice. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que, por ejemplo, la S y la U sean superíndice, pues los coloco así. Como cuando se escriben como las fórmulas matemáticas, ¿no? De química, que se escriben los numeritos abajo, pues se hace de esa manera. Y luego, bueno, pues tenemos lo que es el subrayado y el tachado también, ¿no? Si yo quiero un texto tachado o subrayado. Existe algo que se le llama ceñir el texto. Ceñir el texto es cuando, por ejemplo, yo tengo una caja de texto, tengo una fotografía, un objeto, lo que sea, y el texto se acople a ese objeto, ¿no? Que yo quiero que el texto lo rodee, por así decirlo, que esquive el objeto. A eso se le llama ceñir el texto. Para hacerlo, bueno, se toma la figura que voy a ceñir, puede ser una foto, lo que ustedes quieran, un rectángulo, un círculo, como en mi caso. Se agarran los objetos, se va al apartado de objeto en la parte superior y vamos al apartado de ceñir texto, ¿no? Y presionamos el botón de crear. Sale ok. Y entonces ya, ¿no? Yo cuando mueva mi objeto, el texto va a tender a rodearlo. Si nuevamente, ¿no? Con mi objeto seleccionado, mi objeto ceñido, regreso a lo que es el objeto, ceñir texto, y voy a las opciones de texto, opciones de ceñir texto, perdón. Vamos a tener aquí, bueno, voy a marcar previsualizar para ver, y voy a tener el desplazamiento, que es el margen que se está creando de mi objeto hacia el texto. ¿Okay? Se puede invertir el ceñido, que esto sería lo contrario, no hacer que el texto quedara atrapado dentro del texto, ¿no? Si yo invierto el color, van a poder ver que en este caso es al revés, ¿no? El texto queda atrapado dentro. Y bueno, podemos seleccionar nuestra figura, venir a objeto, ceñir texto y soltar para regresar a la normalidad nuestro texto. Nuestro texto puede acoplarse a diferentes formas. De entrada, si nosotros vamos a la herramienta de texto, vamos a ver que nosotros tenemos lo que sería la herramienta de texto vertical, que bueno, esto sería como un texto que se va recorriendo hacia abajo cuando tú escribes, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, dibujo una línea, ¿sí? Yo puedo hacer que con mi herramienta de texto el texto se siga a partir de esa línea. Como ustedes pueden ver, el texto empezó a escribirse a partir de donde yo le di clic a la línea. Entonces, si yo tomo la herramienta de flecha blanca, van a aparecer unos controles que a mí me dejan, por ejemplo, indicar dónde empieza la línea, ¿vale? Hasta dónde quiero que termine. También podemos cortar, ¿no? Dónde termina el texto, hasta dónde se puede escribir en ese segmento. Y un control que me permite voltear el lado en el que se encuentra la línea, ¿no? Entonces, bueno, si yo, por ejemplo, hiciera algo parecido a lo que acabo de hacer, ¿no? Dibujo una línea, pero en mi herramienta de texto tomara lo que es la herramienta de texto vertical, igual manera yo voy a poder escribir, pero en este caso voy a tomar la flecha negra para jalar la información. Mi texto se escribiría de esta forma, ¿no? Como similar a lo que veíamos hace un momento. El texto sale acostado con relación a la línea que dibujé. Bueno, eso va a aplicar para cualquier tipo de trazado. Yo, por ejemplo, puedo tomar mi herramienta de pluma, dibujar un trazado, tomar mi herramienta de texto y decir pues que quiero que aparezca un texto que siga ese trazado, y nuevamente con la flecha blanca yo tomar los controles que me permitan a mí indicar el lado en el que quiero que aparezca el texto y si quiero que el texto termine o inicie en algún punto de la línea. En el caso de figuras cerradas, por ejemplo como este círculo, pues igual puedo tomar mi herramienta de texto. Cuando es una figura cerrada yo voy a dar clic y el texto se va a ajustar al centro de la figura o a la forma que yo estoy definiendo, en este caso el círculo. En este caso pues lo que va a funcionar aquí dentro de esa forma pues son las alineaciones que tengo tanto en el panel de párrafo como en la parte aquí de arriba.
Y si yo por ejemplo lo que quisiera fuera que el texto rodeara el círculo, lo que tendría que hacer es tomar el círculo, tomar mi herramienta de tijeras, hacer un corte en el trazado para que no esté completo, y ahora sí con mi herramienta de texto hacer que el texto pues escriba, ¿no? Lo que necesita mi texto para funcionar de esta forma es que el trazo no esté cerrado, sino que tenga un inicio y un final, y a partir de eso pues bueno, nuevamente aquí tengo los controles para definir dónde empieza el texto, dónde termina y así, ¿no? Bueno, nosotros tenemos algunas herramientas para deformar nuestro texto. Cuando yo tengo un texto escrito, puedo venir al apartado de aquí de arriba, que es el envolvente. Tenemos diferentes estilos de deformaciones, por ejemplo bandera. Voy a marcar previsualizar, y luego pues vamos a tener aquí varios controles que nos van a permitir pues controlar esa deformación, ¿ok? Ustedes pueden elegir cualquiera de los estilos que ven aquí, y pues bueno, ya cuando tienen el diseño como ustedes quieren, presionan el botón de OK. Nuevamente esta distorsión genera unos controles que podemos ver aquí en forma de nodos, y con nuestra herramienta de flecha blanca podemos modificar esos nodos y seguir transformando nuestro texto. La otra forma en que nosotros podemos distorsionar un texto es con alguna figura que nosotros tengamos, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo la herramienta de pluma y dibujo una forma, lo importante aquí es que bueno, el texto esté por debajo de la plasta. Entonces seleccionamos el texto, clic derecho, organizar, enviar detrás, ¿vale? Nos aseguramos que esté por detrás el texto, agarramos los dos, vamos a objeto, vamos a distorsión de envolvente, crear como un objeto superior, ¿sí? Entonces al hacer eso nuestro texto se adapta a la forma que nosotros colocamos, y de igual manera con la flecha blanca podríamos distorsionar esa forma y pues generar algún efecto interesante con los textos. Cuando nosotros tenemos un texto, bueno, este texto por el momento es editable, ¿no? Yo puedo venir con mi misma herramienta de texto, seleccionar textos y hacer correcciones, ¿no? Entonces ese texto editable algunas veces es necesario expandirlo, ¿no? Lo que significa convertirlo en trazados vectoriales. Se hace de esta manera, se presiona clic derecho y se puede presionar crear contornos, es una manera de hacerlo. Entonces al hacer eso, este texto ya no es editable. Si yo tomo la herramienta de texto, van a ver que ya no puedo modificarlo. Y si yo, bueno, por el momento está agrupado, pero si yo presiono clic derecho y desagrupo, van a ver que estas letras pues ya no son objetos de texto, sino que son objetos dibujados, por así decirlo. La otra forma de convertir el texto o expandirlo es venir con el texto seleccionado, objeto, y presionar expandir, ¿okay? O sea, a expandir el objeto, le da OK y con eso se convierte en vectores, ¿no? Esto se utiliza para dos cosas. Una, para que el texto, al ya no ser un objeto de texto como tal, no esté enlazado a una tipografía, por lo cual si esto se necesitara imprimir, pues no había problema de que el impresor no tuviera la tipografía, aunque eso se puede solucionar de varias formas. Y la otra razón por la que podemos necesitar hacer esto es para generar alguna serie de efectos más avanzados, ¿no? Que necesiten que los textos pues estén convertidos como objetos.